Los animales terrestres más grandes del mundo. Los animales más grandes que existen hoy en el mundo no son terrestres, porque los factores evolutivos terminaron limitando efectivamente su tamaño. Las criaturas del océano, especialmente las ballenas, tienen un potencial de crecimiento mucho mayor y alcanzan decenas de metros de longitud. Sin embargo, hay bestias gigantes en cada clase, y en este video vamos a conocer a los animales terrestres más grandes del mundo. Número 10. El hipopótamo. Ninguna persona confunda un hipopótamo con otro animal. Sin embargo, conoce muy poco sobre la característica de esos animales. En primer lugar, debemos saber que su nombre proviene del griego y significa caballo de río. Son herbívoros, solo se alimentan de plantas, y eso trae una confusión porque muchas personas asumen que son consumidores de carne debido a su enorme tamaño, con una altura promedio de 1,7 metros y un peso promedio de 3.000 kilogramos. Una de sus características más sorprendentes es su capacidad para pasar largos períodos sin agua, ya que pueden pasar hasta 5 días sin ingerir líquidos. Número 9. El búfalo africano. El búfalo africano tiene una altura promedio de 1,7 metros y un peso promedio de 800 kilogramos. El fuerte y poderoso búfalo africano se considera un animal muy severo. En África, un gran número de personas mueren cada año a causa de los ataques de ese animal. Solo los hipopótamos y los grandes cocodrilos del Nilo son más peligrosos y fuertes que el búfalo africano. Pero aunque sea peligroso y fuerte, ese animal se considera bastante vulnerable. De todos los ungulaos, el búfalo es el más grande. También se le conoce como búfalo cafre. El búfalo africano tiene una altura promedio de 1,7 metros y un peso promedio de 800 kilogramos. Número 8. Gorila. El gorila mide 1,7 metros y pesa 160 kilogramos. El gorila es el primate más grande del mundo, que ha sido objeto de numerosas investigaciones debido a que su ADN es igual al ADN de un ser humano, en un porcentaje de 97 o 98%. Además de esta conducta que acerca el gorila al ser humano, es que se trata del único animal que emplea herramientas como palos y piedras para la obtención de alimentos. El número 7. El rinoceronte negro. El rinoceronte negro es un mamífero perisodáctico de gran tamaño perteneciente a la familia de los rinocerontes. Es junto al elefante y el hipopótamo uno de los animales terrestres más grandes y antiguos del planeta. Lamentablemente, su famoso y codiciado cuerno es lo que ha colocado al borde de la extinción. El animal tiene una altura promedio de 1,8 metros y un peso promedio de 1.700 kilogramos. Número 6. El bisonte americano. El bisonte se caracteriza por ser un animal muy grande. Gracias a estas dimensiones es uno de los animales más conocidos a nivel mundial. Un bisonte americano puede llegar a medir 1,5 o 1,9 metros de altura, tener hasta 3 metros de longitud y puede llegar a superar una tonelada de peso en la edad adulta. A pesar de esto, puede llegar a superar los 50 km por hora. Si nos fijamos en sus características físicas, podemos ver cómo la especie es muy robusta y maciza. Una de las cosas que más se destacan de ese animal es su gran cabeza. Dentro de las mismas podemos ver dos pequeños cuernos arqueados hacia adelante. Su cara es muy peculiar y cuenta con un gran frente, lo que hace que muchos cazadores furtivos sigan cazando con el objetivo de colgar sus cabezas como trofeo, a pesar de que eso es totalmente ilegal. El bisonte americano soporta temperaturas extremas, ya que pueden sobrevivir a temperaturas cercanas a los menos 45 grados Celsius. Número 5. El oso polar. El oso polar, junto al oso Kodiak, es la especie de mayor tamaño entre los lúcidos. Si te preguntamos cuánto pesa el oso polar, los machos superan los 500 kilogramos de peso, aunque existen noticias de ejemplares que llegaron a pesar 1.000 kilogramos. Las hembras pesan algo que más que la mitad de los machos y llegan a medir 2 metros de largo. Los machos alcanzan 2,7 metros. El oso polar no hiberna, tal como lo realizan sus congéneres de otras especies. Los osos blancos acumulan grasa durante el invierno y la pierden durante el verano para poder refrigerar su cuerpo. Las hembras durante el periodo de cría no ingieren alimento, llegan a perder hasta la mitad de su peso corporal. El oso polar puede nadar hasta 160 kilómetros sin detenerse. Número 4. La vaca Snickers. Parece mentira, resultado de un largo día de trabajo en Photoshop, pero no. Snickers la vaca es completamente real, tan alta como el famoso basquetbolista de la NBA Michael Jordan. El buey, que pesa 1.400 kilogramos, se convirtió en el bovino más famoso de internet, transformándose en uno más de los peculiares animales que han roto récords por su increíble tamaño. Su dueño,
Geoff Pearson crió Knickers en su granja porque debido a su tamaño no podía venderlo o exportarlo a otro lugar. Como resultado, el buey de 1,94 centímetros de alto ahora tiene una segunda oportunidad de vivir en vez de terminar en el matadero como otros miles a diario. Número 3. El rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco es una de las 5 especies de rinoceronte actuales, siendo no solo uno de los mayores mamíferos terrestres del planeta, sino también el más grande de las especies de rinocerontes. El nombre de estos animales proviene de los términos griegos rhino y care, los cuales significan nariz y cuerno respectivamente. Precisamente el rasgo llamativo de sus cuernos han sido la razón por la que durante años se han cazado de manera extrema estos mamíferos, lo que finalmente ha traído como consecuencia la inestabilidad alarmante de la especie. El rinoceronte blanco es realmente gris y se cree que su nombre proviene de un error o una confusión, ya que ese animal fue llamado Widge, que significa ancho y hace referencia a esas características de sus labios, pero luego se pensó que era llamado white, palabra que se pronuncia de manera similar a la anterior. Esta especie se reconoce entonces por sus anchos y cuadrados labios y la presencia de los cuernos, uno de los cuales el frontal puede llegar a medir entre 60 a 150 centímetros. Seguindo con las características del rinoceronte blanco, el cráneo es largo, lo que sería la frente es un poco pronunciada y la joroba es acentuada. Es de tamaño grande, pudiendo pesar hasta unas 4 toneladas, lo que hace ser, junto con los elefantes, el mayor animal terrestre. Llega a medir hasta 4 metros de longitud y cerca de 2 o más metros de altura. Es lampiño excepto en las orejas y cola que presenta el pelo. La piel es bastante gruesa y dura, sumando entre las dermis y la epidermis los 20 milímetros. Además puede formar pliegues en algunas zonas del cuerpo. Número 2. El elefante africano. Los elefantes han cautivado a los humanos durante miles de años, simplemente por su inmenso tamaño. Ellos tienen una altura promedio de 3,3 metros y un peso promedio de 6.000 kilogramos. Los elefantes africanos son uno de los animales terrestres vivos más grandes del mundo. Estos elefantes se pueden identificar fácilmente debido a sus largos colmillos y grandes orejas. Los elefantes tienen vínculos sociales muy estrechos y viven en grupos llamados manás. La líder de la manada es la hembra, de menor edad, y se la conoce como matriarca. La matriarca es responsable de recordar dónde están las fuentes de agua y alimentos más confiables. Los elefantes machos son menos sociables y una vez que alcanzan la madurez sexual suelen abandonar la manada. Vivirán solos o con otros machos en manadas de solteros. La única vez que interactúan con las hembras es para aparearse. Una de sus características más sorprendentes es su memoria asombrosa, ya que pueden recordar a otros miembros de su familia y ubicaciones a lo largo de su vida. Y el número 1, jirafa. El largo y característico cuello que poseen sitúa a estos mamíferos herbívoros africanos como el animal más alto de todo el planeta. Solo las piernas de una jirafa son más altas que muchos seres humanos. Estas permiten a las jirafas alcanzar velocidades de 50 km en distancias cortas y caminar durante largas distancias a una velocidad de 15 km por hora. Típicamente, estos fascinantes animales vagan por las praderas abiertas en pequeños grupos de aproximadamente media docena. El periodo de gestación de estos animales es más de un año. Solamente dan a luz a un ejemplar por parto y en poco tiempo ya es capaz de levantarse y caminar. Mi nombre es Jennifer Ferreira. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete al canal y por Hasta la próxima. Gracias. Uy.